tenemos un mensaje que es muy práctico para nuestra vida. Votos que cambian la vida. Y es que muchas veces nosotros hacemos votos, promesas que pueden afectar nuestras vidas, pero que también nos vemos con el compromiso de cuando tú haces un voto, una promesa, de cumplirla. Así que voy a orar para que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Padre Santo, gracias por este día que podemos compartir tu palabra y aprender todos juntos de lo que tu palabra dice. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu y guíame a mí para poder expresar, decir lo que tú quieres que todos juntos aprendamos. Me pongo en tus manos y ponemos a mis hermanos para que tu Espíritu Santo nos ilumine en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí la palabra de Dios nos habla en el Salmo 61, verso 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Ahora, ¿qué es un voto? ¿Verdad? Cuando aquí nos dice, he oído, ¿no?, tu palabra. Un voto es una promesa, un compromiso que Dios hace, o que uno hace, con Dios. Tenemos que estar conscientes de eso. Un compromiso que nosotros hacemos con Dios. Y lo que sucede es que a veces hacemos ciertos compromisos que son muy delicados. Y aquí en la palabra de Dios, en Jueces capítulo 11, el verso 30, habla de ese voto que una vez una persona hizo. Y dice así la palabra de Dios en Jueces capítulo 11, verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. Y el verso 34 y 36, al 36 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa y a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, que tenía fuera de ella hijo ni hija. Ahora, hay algo importante. ¿Cuál fue esa promesa que que Jefté hizo para el Señor? Y en el verso 31, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirle cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y la ofreceré en holocausto. Fíjense usted qué promesa. Este fue un militar del Antiguo Testamento y mientras gobernaba sobre su pueblo, el pueblo de Dios, los amonitas se lanzaron contra los hebreos. Y Jefté hizo ese voto al Señor, relacionando con la victoria que él iba a tener con las fuerzas enemigas. Si Dios le concedía esa victoria, él hace esa promesa. Un voto. Y ese voto fue sacrificar a la primera persona que saliera a recibirlo. Se puede imaginar, póngase en su mente esa escena. Jefté consiguió la victoria y cuando regresaba a su casa, salió a recibirle su hija. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Ella entonces respondió cuando Jefté sale a recibir, su hija sale a recibir a Jefté. Ese hombre se sintió como que en ese momento hubiera deseado que la tierra se lo tragara. Hace una promesa tan así y sale su hija. ¿Qué puede pensar en ese momento uno? ¿Cómo se sentiría? Señor, llévame.
una hija, el tesoro más grande que tiene un hijo. ¿Cómo se sentiría Moisés cuando Dios le pide que sacrificara a su hijo? Bueno, era una prueba de fe, pero ¿cómo se sentiría allí? Yo recuerdo que hace años mi hijo le gustaba desde chiquito jugar el béisbol. Y jugando con unos niños, con el bate hacen hacia atrás y le pegan y le sacan le doblan la nariz aquí y sangró y todo. Bueno, lo llevé al hospital y tenía quebrado el tabique. Y yo le pregunté al doctor, y el doctor me dice, ¿qué quiere que haga? Digo, pues usted es el que tiene que decidir, usted es el que sabe. Dice, bueno, operémoslo. Oiga, yo me sentía, pero destrozado. Mi hijo pequeño, mi único hijo, pues tenía una niña. Y cómo le pedí al Señor. Y vino un hermano y me consoló con la palabra de Dios y sentí aliento. Sentí tranquilidad que Él estaba en manos del Señor. Y gracias a Dios salió todo bien y ya mi hijo nunca más tuvo problemas con eso. Pero poco después, en la escuela, viene otro y ¡pum! Viene una bola y él quiere cogerla con el guante y le pega en la frente también. Otra vez al hospital. Pero yo digo, ¿cómo se sentiría Esther en ese momento con esa promesa? Ahora, yo le voy a decir una cosa, que hay promesas, hay votos que usted lo hace insensatamente, que no tenía necesidad usted de hacer algo así. Y muchas veces nosotros prometemos al Señor cosas que no tenemos que hacerlo. Tenemos que pensar realmente si lo voy a cumplir. Ahora, si usted promete algo, realmente debe cumplirlo. No se pide que hagamos promesas y compromisos imprudentes al Señor. Pero le voy a decir una cosa, sí debemos estar deseosos en la perspectiva de honrar al Señor con nuestros votos. Cosas que le sirvan a usted de bendición y que usted también sea de bendición. Por ejemplo, ¿qué votos podemos presentar al Señor? ¿Qué votos podría usted hoy en el día decir al Señor, yo te prometo esto? Primero, el de conocer la Biblia que cambiará nuestras vidas. Y fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es una de las cosas que sí podemos prometer al Señor. Desear como niños recién nacido esa leche espiritual. Usted ha visto un niño recién nacido como los que son madres conocen y saben. Pero uno también puede haber visto un niño cuando está recién nacido cómo pide y tiene hambre. Y cuando le ponen la mamadera ahí en su boquita, como con qué desesperación. Y cuando tiene hambre llora, ¿verdad? Pide. Y va creciendo con ese deseo. Y eso es lo mismo que nosotros debemos desear. Yo me recuerdo que antes de conocer al Señor, mi esposa cayó de Dios derrame cerebral. Y yo me vi en la casa con mis 2 hijos y todo, bueno, desesperado. En el hospital nosotros asistíamos a una iglesia en la ciudad de Bonaparte y ahí yo era el lector de las epístolas. Y de la primera lectura y la segunda lectura, el pastor sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, los hermanos allí se reunieron y le regalaron una Biblia a mi esposa. La llevaron al hospital, esa Biblia. Pero no fue para mi esposa, fue para mí. Y yo había estudiado en un colegio católico allá en el Ecuador y conocía algo del Antiguo Testamento. Y cuando comienzo a leer la palabra de Dios
el Nuevo Testamento, oiga, fue una ansia que no dejaba de leer la palabra. Con qué gusto que leía. Y como trabajaba, cogí la Biblia y la puse en un trapito y me la metí bajo el brazo para que no me la vean, porque sabía que me iban a hablar y decir y criticar. Todos los breaks, cada descanso que había en el trabajo era leer la palabra de Dios, pero con ansias, con gusto. Y cuando llegaba a la casa yo se la leía, lo que había leído, se lo leía a mi esposa. Pero era algo que yo deseaba, y créalo que allí el Señor fue tocando mi corazón. Dios sabe cómo obra. Yo recibí primero al Señor, hice mi profesión de fe, después mi esposa. Y yo creo que cuando el hombre decide primero, la mujer como que es más rápido que ella se entregue al Señor, que cuando la esposa recibe al Señor primero, el esposo como que se resiste porque uno tiene más, ¿no? Quiere ser el hombre de la decisión. Pero desear como niño recién nacido la leche espiritual, y créalo que para mí era algo hermoso que yo no sabía, hasta que un día pues ya dije, voy a seguir estudiando la palabra de Dios, y gracias a Dios ingresé a un seminario para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Dios mismo declaró su palabra que permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y David dijo que la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119, 89 dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, conocer la Biblia dará a nosotros una dirección espiritual, ¿no? La palabra de Dios nos va a dirigir, nos va a guiar en todo momento. La Biblia dará un crecimiento espiritual. Dígame una cosa, ¿podemos decir con sinceridad que conocemos las Escrituras? Usted puede decir, sí, yo conozco las Escrituras. Ahora, es importante conocer las Escrituras, pero más importante, ¿sabe qué? También aplicarla a la vida. Porque si usted conoce la palabra de Dios y no la aplica a su vida, no sirve. Se puede llenar. Cuando uno come, se llena bastante, y muchos comen de más y hasta se empachan. Y podemos estar empachados de la palabra de Dios, pero no la podemos en práctica, no sirve de nada. La palabra es para practicarla, para obedecerla, para cumplirla. Hay versículos muy fáciles de aprender. Por ejemplo, orar sin cesar. Muy fácil, ¿verdad? Todos lo recuerdan, orar sin cesar. Ahora, la pregunta es, ¿lo practica? Ahí está el asunto. ¿Lo practica usted? Y déjeme decir una cosa, que podemos ir por el camino y leer la palabra de Dios que está en nosotros, que se practique, que ore, manejando. Pero ¿sabe qué? Cuando maneje no cierre los ojos, ¿verdad? Porque ya sabe lo que puede pasar. Pero sí, orar en el trabajo, en cualquier momento. Y cuando usted tenga una decisión, en ese momento clame a Dios y pídale su guía. La Biblia dará ese crecimiento espiritual. El Espíritu Santo tomará la materia prima de las Escrituras y entonces dejará que la palabra penetre y haga el efecto por el cual la palabra ha sido creada. Desear como un niño recién nacido esa leche espiritual. Esto nos sirve para el crecimiento. No nos vamos a quedar allí. Y entonces vamos a crecer como el Señor realmente quiere. Los cristianos debemos ser conocidos por el vigor y la salud espiritual. Yo leí en una de las anécdotas del gran evangelista Moody
Tengo un librito de 200 anécdotas de él. Y una vez le preguntaron, iba con un amigo y dice, ese que va allá al frente es cristiano. ¿Y cómo usted sabe? Le preguntó el otro. Dice, por su caminar, por la forma como él va, es un cristiano. A veces nosotros conocemos a las personas. Cuando se acerca a alguien, como que hay algo que uno siente. Y como que otros, en cambio, a veces están como medios escondidos, medios camuflados. Son cristianos, van a un lugar y nadie sabe, se confunden con todos los demás, ¿no? Puede ser que sean cristianos, como dicen en inglés, undercover, encubiertos, ¿verdad? Pero nadie sabe que son cristianos. Y es que, ¿sabe qué? Cuando la palabra vive en uno, eso tiene que aflorarse, tiene que verse, tiene que darse cuenta, y la gente se da cuenta, y la gente conoce. La Biblia nos dará esa dirección espiritual. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Esto también necesitamos. Vivimos en un mundo de prioridades confusas e inclinaciones pervertidas. Las estamos viendo, viviendo. Las noticias nos enseñan tantas cosas, ¿no? Un mundo completamente pervertido. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y cómo nosotros podemos ser la luz en ese momento? En este mundo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Nosotros nunca podríamos atravesar un viaje en automóvil a oscuras. A veces yo he manejado aquí y veo que viene un carro con las luces apagadas. Yo le hago seña con el mío para que pueda ver que se le haya olvidado. Pero aquí se puede manejar porque hay luces en la calle, pero un lugar oscuro es difícil, no va a poder usted. Así que, y menos en la noche, en nuestro mundo oscurecido por el pecado, engañado por Satanás, la Biblia es lo que puede darnos la luz para el caminar en nuestra vida diaria. Esto le va a dar la luz a usted en cada momento de su vida para poder caminar, para saber tomar decisiones correctas. La Biblia es lo que nos enseña a cada uno de nosotros. Supe de un pastor en Brasil, el pastor Nelson Fanini, de la primera iglesia bautista de Brasil, en un lugar que se llamaba Niterói. Abrió camino para que distribuyeran 25 millones de Biblias. ¿Se puede imaginar lo que es eso? Y hasta el presidente de la nación cooperó para que las Biblias sean repartidas por todo lugar en Brasil, en escuelas, en lugares públicos, y todos recibieron la Biblia. La palabra de Dios es la misma que va a guiar a todos y cada uno de las personas que lo leen. En el día de hoy necesitamos la palabra de Dios. ¿Y qué mejor hacer un voto para conocer la palabra de Dios? Prométale al Señor que usted va a leer la palabra de Dios, que va a hacer parte de su vida, así como desayunamos, almorzamos, cenamos y nuestro cuerpo se mantiene bien. Esto es lo que le va a dar la fuerza espiritual para seguir adelante en los momentos difíciles, la palabra de Dios. Segundo, podemos hacer el don de vivir una vida consagrada. Romanos capítulo 12 y verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. Ahora, no es que se trate de que usted haga un sacrificio como vemos que algunos que van caminando desde acá, de la entrada hasta el fondo, para llevar como sacrificio para que el santo o la virgen le haga un milagro a usted. No necesitamos eso. Cristo Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que no tenemos nosotros que caminar. Muchos hacen de rodillas, otros se dan golpes en la espalda y tantas cosas, haciendo un sacrificio para Dios. Yo cuando mi hija iba a nacer, mi primera hija, yo fumaba como turco preso, mucho fumaba. Y cuando no tenía, bueno, por lo regular tenía una marca de cigarrillos que fumaba, pero si me brindaban de otra también lo fumaba. Pero ese día que estaba mi esposa, a las 4 de la mañana comenzó con dolores y se alivió a las 4 de la tarde. Y yo estaba ahí, que para allá, para acá, y no, si hubiera sido en el tiempo actual, yo estuviera más tranquilo. Señor, en tus manos encomiendo a mi esposa, y eso me va a dar tranquilidad porque está en las manos de Dios. Pero seguía la religión de mis padres, así que pues estaba muy preocupado. Y entonces le prometí al Señor no fumar más, pero que mi hija salga bien. Y lo cumplí, salió bien, dejé de fumar. Ay, yo no sabía qué hacer, pero dejé de fumar, porque ¿sabe qué? Hice una promesa con Dios y yo sabía que tenía que cumplirla. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo es el diablo? Dejé de fumar cigarrillos, pero vinieron otros y me invitaron a fumar marihuana. Como la promesa no fue la marihuana, fue el cigarrillo, pues lo otro sí era, ¿verdad? Y no solamente eso, que las semillitas las sembré en mi casa, junto con unas semillas de chile, de ají. Y yo dije, pues, veo que vienen las plantitas y digo, qué bien que viene el ají. El ají nunca salió, fue la marihuana. Mire cómo trabaja el enemigo. Ya tenía yo para mi uso en la casa. Hasta me compré una maquinita que venden en los liquor store y ahí pone el papelito, pone la marihuana y lo enrolla y ya tiene usted para toda esa cosa. Pero Dios es bueno. Y un día, como le estaba conversando, cuando ella cayó con el derrame cerebral y viene la Biblia para mí y viene un muchacho y me hablaba de Cristo y yo ya sabía que lo que él me decía era verdad. Ahí el Señor tocó mi corazón. Y esa noche cuando estaban mis hijos, me vi solo en la casa con mis hijos. Fui, arranqué esa marihuana y la boté. Y nunca más, no que poquito a poco, nunca más el Señor hizo un cambio completo en mi vida. Pero comencé con esa promesa, un voto, no fumar más cigarrillos. Y aunque el diablo quiso por otro lado llevarme, Dios es más poderoso y puso cosas nuevas en mi corazón. Así que nosotros tenemos ese compromiso, una vida consagrada al Señor. Una vez, le voy a hacer una historia. Una vez Napoleón Bonaparte, saben de quién hablo, ¿verdad? Tuvo un muchacho tamborillero que tocaba con mucha energía cuando Napoleón quería una avanzada de su ejército. Tocaba el tambor. Vino un momento de crisis y el muchacho tamborillero dijo, Señor, usted nunca me enseñó a tocar retirada. Entonces, Napoleón dijo, toca una avanzada. Los soldados se reanimaron, consiguieron una victoria, porque el muchacho nunca había aprendido a tocar retirada, sino avanzada. Y así debemos nosotros.
Nosotros los cristianos hemos hecho una promesa, una profesión de seguir a Cristo y para atrás ni para tomar impulso. Así que tenemos que seguir adelante. Nosotros no somos los que retrocedemos. Somos en Cristo Jesús, tenemos el poder para seguir adelante. Pero ¿qué sucedió con este muchacho? Más tarde, ese famoso tamborillero fue capturado cuando el enemigo en una batalla, y el enemigo se enteró que ese era el tamborillero de Napoleón, que tocaba esas avanzadas para que el ejército siga. Cuando el general enemigo se acercó para tomar el tambor, el muchacho lo destrozó, diciendo: nunca tocará para el enemigo. Y así tenemos que hacer nosotros la promesa: nunca trabajar para el enemigo, nunca ser instrumento del enemigo, sino solamente del Señor, de quien nos dio la salvación, la vida eterna. Nosotros debemos estar consagrados para nuestro Señor. Nuestras vidas nunca deben ser usadas como instrumentos de Satanás. Es una promesa que hemos hecho cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Recuerda lo que dijo Dios cuando usted hizo esa promesa con Dios. ¿Qué le prometió? Te seguiré todo. El otro día, el domingo pasado, me encantó cuando vi que cuantos se fueron al bautizo. Y me gustó la palabra que el pastor le decía: ¿vas a seguir a Cristo por el resto de tu vida? Sí, decían todos. Ojalá todos los que tomaron ese paso de obediencia del bautismo recuerden en su mente que prometieron un día seguir a Cristo. Y hay un canto que dice: he prometido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. El Dios de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás. Así que tenemos que seguir adelante. Una vida consagrada es una vida con propósito. Y aquí, 1 Corintios, capítulo 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros corazones. Y en su cuerpo y espíritu, los cuales es de Dios. ¿Se da cuenta? Esto no pertenece ya a nosotros. Fuimos comprados con esa sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que no nos pertenece. Tenemos que glorificar a Dios. Fuimos apartados por el Señor. Y esa fue la oración que el apóstol Juan, el evangelista Juan, hace y que le dice que nos santifique. Somos santificados y que hemos sido apartados por el Señor. Nosotros somos su propiedad, un tesoro especial. Y eso es lo que dice justamente en 1 Corintios. Somos templo del Espíritu Santo. No podemos manchar nada con nada impuro. Nuestro cuerpo, porque pertenece a Dios, quien derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Una vida consagrada es una vida de poder. Tenemos victoria en Jesús por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando creíste, oíste la palabra de Dios y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y la pregunta: ¿necesitamos triunfar sobre lo que está acosando y abatiendo nuestras vidas? Sí, tenemos ese poder para seguir. Nos sentimos derrotados por la depresión, por el carácter violento, por la murmuración, por la amargura, por un espíritu rencoroso, por los pecados de la carne, por los pecados de la mente.
tenemos que sentir esa carga. No podemos nosotros, como hijos de Dios, cargar con todas esas cosas que sirven de estorbo. Para correr la carrera cristiana usted tiene que estar livianito. Ningún peso porque le va a estorbar en la carrera cristiana. Yo he visto que muchos de estos que corren, por ejemplo, los 100 metros o 200 metros, se ponen en los entrenamientos un peso aquí en el tobillo y comienzan a entrenar. Y después, cuando ya se siente que están bien, se quitan eso y entonces le ponen el tiempo en el cronómetro para ver cuánto hacen los 100 metros. Si usted por un momento está corriendo con ese peso, luego después cuando se lo quita, siéntela muy livianito y corre más. Entonces, baja, y así tenemos que nosotros correr la carrera cristiana, libre de todo peso que nos asedia y que estorba para correr como hijos de Dios. Puestos los ojos en Jesús, tenemos que correr la carrera cristiana, livianos, quitándonos todas las cosas que nos estorben. Necesitamos hacer un voto de consagración. Dios lo anhela y Dios da el poder para poder hacerlo. Pero cuando haga su voto, debe usted saber cumplirlo. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 5, los versos 4 y 5. Cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. Así que no, si no lo vas a poder prometer, no vas a poder cumplir, mejor no lo prometas. Dios no se complace en esos, quizás muchos fanfarrones que por decir yo hago esto, yo voy a hacer esto, prometen una cosa y después se van todos ahí apurados que no pueden cumplir a Dios y sobre todo a Dios. Así que cuando haga una promesa a Dios, trate de cumplírsela. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que tengamos en mente eso. Tercero, el de testificar este voto es muy importante, esta promesa, el de testificar que Él cambió nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Y eso debería ser un sentir de nosotros, una promesa de decirle al Señor, prometo testificar de ti donde quiera que vaya, a tiempo y fuera de tiempo. Así que eso es muy importante para nosotros. Necesitamos hablar acerca de Dios. ¿Quién es el más grande de todos los que han hablado de la palabra de Dios? Quizás, aparte de Jesús, que predicó a tanta gente, yo creo que es Pablo. Él siempre estaba con ese ánimo de testificar. Y nosotros podíamos hacer también ese voto de poder testificar, de poder hablar desde el Señor. Y al testificar hacemos una obra originada por Dios. El apóstol Pablo tenía un continuo anhelo de predicar el Evangelio. Y hubo un tiempo en que Jeremías no quiso la responsabilidad de ser un testigo. Incluso dijo, Señor, yo soy un niño muy joven, yo no puedo hablar. ¿No? Él no quería mencionar el nombre de Dios, pero luego explotó. Y según lo que dice Jeremías, capítulo 20, verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más, ni de su nombre. No obstante,
Había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es que, créalo, cuando hay algo que impulsa la palabra de Dios, que no puede usted quedar callado. Que usted sabe que cuando están las tortillas baratas en cualquier mercado, uno comunica, ¿sabes qué? Allá están vendiendo las tortillas baratas. Es algo bueno, ¿verdad? Cuando uno especial que hay por allí, usted comunica, allá está barata. La gasolina está barata en tal lugar. Y más ahora. ¿Sabe cuál es la canción más cara que hay ahorita? Me gusta la gasolina. Es la canción más cara. Bueno, pero cuando usted siente que hay algo bueno, lo comunica. ¿Cómo no comunicar? Que Cristo salva, que Cristo da nueva vida, que Él llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo mejor, lo más grande que puede uno comunicar. ¿Cómo quedarnos callados? Por eso Jeremías dice, sentía como algo que quemaba en mi interior, que no podía quedarme callado. Y al testificar, la redención se vuelve posible para el perdido. Muchas almas perdidas, parientes, amigos, ¿cuántos hay que no conocen del Señor? Y tiene que ver con el futuro hogar de estas personas, el futuro que le espera a una persona que no conoce al Señor, que se va de este mundo sin Cristo. Se llama, creo, Antonio Muñoz Feijó. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha oído? Bueno, él es colombiano. Bueno, ya falleció. Pero él decía, tenía unos versos que decía, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. Así escribía él. Y créalo que esa es una buena forma de ver, ¿no? Porque hay muchos que están por el mundo. Muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. Andan muertos. Pero también nosotros tenemos esa responsabilidad de poder hablar y decir del Señor. Nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Aunque me contaba el pastor que le hicieron firmar una carta donde decía que no puedes compartir nada de las cosas de Dios en el trabajo. Pero después del trabajo sí, ¿verdad? Y por abajo de la mesa también. Sí. Así que si usted por alguna razón, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, no solamente en la iglesia, donde usted quiera, donde pueda darle esa oportunidad. Un día el Señor Jesucristo iba caminando y a propósito se va por un lugar que sabía que una persona iba a llegar al pozo a sacar agua. Y Él toma la iniciativa y le dice, dame de beber. Y así muchas veces. Y hoy, en este mundial que se está celebrando, que todo el mundo está en la expectativa del mundial, usted puede también hablarle de Cristo, ¿no? Diciéndole, tú puedes ser un ganador. Y ponerle la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a ganar? Salvación, vida eterna, ¿no? ¿Qué más puede ganar de eso? Así que hay la oportunidad para poder hablarle de Cristo. Y al testificar, Dios recompensará su obra, ¿no? Eso es algo que tiene que nos da todavía la esperanza, que Dios recompensará nuestras obras para cuando nosotros podamos hablarles de Cristo a la gente. Fíjense lo que dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Ahí habla de esa recompensa que nosotros vamos a poder hablar a las personas. Con los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, ¿no? Eso vamos a tener como consecuencia de lo que usted
ha testificado de Cristo. Puede ser que nos cueste trabajo o cuántas cosas estemos pasando, pero nada se compara con esa felicidad de ver que usted ha hablado de Cristo a la gente. Yo me recuerdo, hace años, una persona me conocía y se dio cuenta de que yo había cambiado algo. Y se acercó a la máquina donde yo trabajaba y me dice, ¿qué te ha pasado? Digo, ¿por qué? No, me dice, pues que ya no te veo que gritas, que dices malas palabras, que esto. Entonces le dije lo que me ha pasado, que había conocido a Cristo y que tengo a Cristo en mi corazón y que ha cambiado mi vida. Me dice, y que leo la palabra de Dios. Yo quiero que me leas la palabra de Dios. Y me invitó a su casa. Todos los miércoles iba a leerle la palabra de Dios. Con un foquito chiquito. Invitó a su mamá, invitó a su papá. Y cada miércoles iba y yo no sabía. Y yo después salía y como que hablaba con el Señor y le decía, Señor, yo no veo que ocurre nada aquí en esta casa. Llega un pastor guatemalteco a predicar a esa iglesia donde yo iba de repente. Y entonces pues los invité. Y si los invitaba, pues yo también tenía que ir. Así que él fue con su esposa, su mamá y su papá. Y yo estaba sentado atrás de él. Cuando el pastor termina el mensaje y hace la invitación, ¿quién quiere aceptar a Cristo Jesús? Pasa al frente él, su esposa, su mamá y su papá. Créalo que yo me emocioné y lloré. Porque yo le estaba preguntando al Señor, Señor, yo no veo que ocurre nada en esta familia. Y ahí estaba la respuesta. Qué gozo siente uno, que el trabajo de uno no es en vano. Y el Señor tiene recompensa para uno. Eso es algo hermoso. Testificar. Hacemos la obra y esa obra es originada justamente por Dios. ¿Y sabe qué? No solamente eso, tenemos que, nos espera una corona. Para cuando nosotros hemos hablado, hemos trabajado para la obra del Señor, no piense que todo va a ser en vano. Tenemos una corona. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Una corona de justicia. Qué hermoso llegar a que usted diga, esto te has ganado por lo que tú has hecho en el tiempo que tuviste en la tierra. Y qué mejor oír cuando uno llegue a la presencia de Dios. Bien, buen siervo y fiel, por lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que eso, un recibimiento tan grande como ese, figúrese, pastor, ¿cómo sería eso? Un honor realmente, ¿verdad? Que nos reciban en esa forma allá en el cielo, cuando el Señor vea y reconozca todo lo que usted ha hecho. Y portarse correctamente, honestamente, que usted colaboró y que trabajó y que predicó la palabra, o que si no la predicó, pues por lo menos compartió un testimonio puro, santo de su vida. Eso tiene su recompensa. El profeta Daniel también habla de una recompensa. En capítulo 12 de Daniel, versículo 3, los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento. Fíjese usted, todo lo que las personas han enseñado, lo que usted ha compartido, van a resplandecer como estrellas en el firmamento. Pero dice también la palabra de Dios, que así brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Eso es lo que quiere el Señor de parte de cada uno de nosotros. A testificar viene un avivamiento. Viene un avivamiento. El Señor recompensará a los que testifican. Y eso pasará en cada lugar. Pablo, donde él iba pasando, iba predicando, iba haciendo, y la palabra de Dios va creciendo, la gente iba conociendo al Señor. Y eso va a suceder cuando cada uno de nosotros
que ha hecho ese voto de compartir la palabra de Dios, de ser un testigo fiel del Señor, va a surtir en beneficio de la palabra de Dios, creciendo la obra en cada lugar que nosotros lo hagamos. Hagamos nuestros votos al Señor. Hoy nuestras vidas serán cambiadas. Podemos hacer el voto, como dije al principio, de conocer la palabra de Dios. Podemos hacer el voto de consagrarnos al Señor. Él quiere. ¿Cuánto nos deseará el Señor que cada uno de nosotros nos consagremos más a Él? Y el último, testificar de Él. Pablo hizo todo esto y los cumplió. Déjenme decirles, nosotros también podemos hacerlo. Cada uno de estos votos que comentamos desde el primero, el conocer la palabra de Dios, el consagrarnos, el testificar, podemos hacer, que son votos verdaderos, pero como dije, tiene que cumplirlo. Y termino con este pensamiento: dele todo a Cristo. Él lo dio todo por usted. Gracias, Señor, por esta exposición de tu palabra, que nos hace entender que debemos hacer votos correctos. Líbranos, Señor, de cualquier promesa o voto que no tenga sentido. Pero ayúdanos en el momento que hacemos un voto, una promesa para ti, de poder cumplirla. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí también, Señor. Te lo pido y te lo ruego y te doy las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.